Era una noche fría y oscura, de esas en las que el viento parece llevar consigo el susurro de las almas perdidas. Mi amigo y yo regresábamos a casa tras una larga jornada de trabajo. La carretera, desierta a esa hora, parecía un túnel sin fin, y cada curva era un desafío a nuestra valentía. Mientras conducía, me di cuenta de que había algo extraño en el aire. No era solo la niebla que se había sentado sobre el asfalto, sino una sensación inquietante que nos acompañaba. De repente, un destello de luz apareció en el retrovisor. Atraído por la curiosidad, miré hacia atrás y vi una sombra alargada, casi humana, corriendo junto al coche. Mi corazón se detuvo. ¿Quién podría estar en medio de esta nada, en plena noche? Sin pensarlo, pisé el acelerador, y la sombra se desvaneció de mi vista, pero no de mi mente. Justo cuando pensaba que había sido un espejismo, escuché un golpe fuerte en el maletero. ¿Te has dado cuenta, tío?, pregunté a mi amigo, que solo pudo asentir con los ojos muy abiertos. Lo que se encontraba detrás de nosotros no era un simple viajero perdido, sino algo mucho más siniestro. Al llegar al pueblo, decidimos contar lo sucedido, pero, al hacerlo, nos miraron con desdén. «No es la primera vez que escucho eso», dijo un anciano. «Aquí, no mires atrás. Nunca». Cerré los ojos esa noche, temiendo lo que pudiera estar acechando detrás de mí. Desde entonces, en cada viaje nocturno, el eco de sus palabras resuena en mi mente, y la sombra sigue persiguiéndome, en las sombras de la carretera y en mis propios pensamientos. Caminando por la vida, aprendí que a veces lo que está detrás es mejor dejarlo ahí, oculto y en silencio. La mudanza a nuestro nuevo piso fue emocionante. Era un tercer piso en un edificio antiguo, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Todo parecía perfecto, hasta que descubrimos que el anterior inquilino había desaparecido sin dejar rastro. Un detalle que, aunque ignoramos al principio, comenzó a acecharnos. Tan solo una semana después de instalar nuestros muebles, comenzamos a escuchar lamentos suaves durante la noche. A veces, parecía que alguien llamaba a la puerta, pero cuando salía al pasillo, todo estaba en silencio. Mi pareja, asustada, me sugería que pidiera al casero que investigara, pero yo solo le resté importancia. Pero los ruidos no cesaban. Insistentemente se repetían, cada vez más claros. Una noche, mientras revisaba el ordenador, algo me hizo girar la cabeza. Vi una figura difusa en el vestíbulo, pero cuando encendí la luz, no había nada. A la mañana siguiente, encontré un viejo diario en un rincón de nuestra casa. Las palabras desgastadas relataban la vida de una joven que había sufrido en ese mismo piso, una vida llena de desilusiones y soledad. El sentimiento de tristeza era palpable. Nunca pude deshacerme del diario y, con el tiempo, los lamentos se hicieron un eco en nuestras vidas. Severamente asustados, decidimos abandonar el piso, pero cada vez que pasamos por delante, una sombra parece asomarse, recordándonos que no somos los primeros que han sido atrapados por sus secretos. En la última noche que pasamos allí, escuché un susurro que decía: «No me dejes sola». A veces, los lugares tienen su propia historia, y no siempre están dispuestos a compartir. Lo que quedó después de nosotros nunca se marchó. Una escapada a la naturaleza siempre parece la solución perfecta para escapar de la rutina. Así que un grupo de amigos y yo decidimos pasar un fin de semana acampando en un bosque cercano. Al principio, todo fue risas y anécdotas junto a la hoguera, pero cuando la noche cayó, una atmósfera extraña se apoderó del lugar. El silencio se hizo pesado, y la única música era el crepitar de las llamas. Tras un rato, uno de mis amigos sugirió contar historias de miedo.
Al principio, todos parecían disfrutar, pero la tensión incrementó con cada relato. En un momento dado, uno de ellos mencionó un mito local sobre un espíritu que se dice acecha el bosque, reclamando a los que se aventuran demasiado lejos. Aquello nos hizo reír, pero fue entonces cuando escuchamos un eco distante. Nos miramos, y el eco repitió nuestras risas. «Chicos, eso no puede ser», dijo Ana, tratando de reírse, pero su voz temblaba. Decidimos salir a investigar, iluminados solo por nuestras linternas. El eco persistía, retumbando entre los árboles. Al acercarnos, el sonido se intensificó, como si algo nos estuviera llamando. En ese momento, uno de los amigos desapareció de nuestra vista, y la risa se convirtió en gritos. Entramos en pánico y comenzamos a llamarlo, pero fue en vano. Después de lo que pareció una eternidad, él apareció nuevamente, como si estuviese en trance. Nos miró con una expresión vacía y susurró: «No hay que mirar atrás». Desde aquella noche, el bosque se ha convertido en un lugar que evito. Dicen que puedes escuchar eco de aquellos que han sido llevados. Un recordatorio de que a veces, lo que parece un juego, puede convertirse en un verdadero horror. En una calurosa tarde de verano, decidí explorar una antigua estación de tren, abandonada desde hacía décadas. Lo que prometía ser una aventura se convirtió en una experiencia inquietante. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el ambiente, impregnado de un silencio perturbador. Mientras recorría los pasillos, escuché un ligero murmullo, como si alguien estuviese hablando a mis espaldas. Me giré, y no había nadie. El silencio era abrumador, y el polvo danzaba en el aire. Al llegar a la plataforma, encontré un viejo reloj detenido en el tiempo. Curiosamente, mis pasos resonaban en cada rincón vacío, y mis pensamientos comenzaron a divagar. Decidí sacar el móvil para tomar algunas fotos. Mientras lo hacía, capturé una imagen que me heló la sangre. En el fondo, una figura borrosa se asomaba, como si me estuviera observando. Me dio un escalofrío, así que decidí marcharme. Pero antes de salir, noté que el murmullo aumentaba de intensidad, llenando el aire con voces ininteligibles. «¿Qué están diciendo?», murmuré para mí mismo. De repente, el ambiente se volvió más frío, y una sombra apareció en el reflejo del cristal roto. Sin pensar, eché a correr, sintiendo el aire helado en mi espalda. Al llegar a casa revisé las fotos. La figura estaba allí, más definida, con una mirada que no podía olvidar. Esa noche, no pude dormir. Empecé a preguntarme quién había sido, qué historia llevaba consigo, y por qué me había elegido a mí. Esa estación es ahora un lugar de leyenda, un recordatorio de que algunos ecos del pasado nunca deben ser interrumpidos. Era un día cualquiera cuando decidí salir a dar un paseo por el parque. La rutina diaria había comenzado a agobiarme y necesitaba un respiro. Mientras caminaba, noté a un hombre vestido de negro, con un sombrero que cubría parte de su rostro. Al principio, me pareció extraño, pero seguí mi camino. Sin embargo, lo vi en cada rincón del parque, en un banco, en el camino, en la entrada. Cada vez que volteaba a mirarlo, él me observaba con intensidad. La incomodidad creció a medida que el día se volvía más oscuro. Decidí marcharme, pero el hombre pareció seguirme. La sensación de ser perseguido es algo difícil de describir, pero sentí que él podía ver en mi interior, como si conociera todos mis secretos. Al llegar a mi coche, me giré una última vez. El hombre estaba allí, inmóvil y sonriendo, una sonrisa que me heló la sangre. Arranqué el coche y conduje rápido hacia casa. Esa noche, la imagen de su rostro no me dejaba descansar. Investigando un poco, descubrí que varias personas habían reportado encuentros similares en ese parque.
Algunas incluso afirmaban que el hombre del traje negro aparecía antes de un evento trágico en sus vidas. Me pregunté si esto era una advertencia o una condena. Desde aquel día, evito el parque, y cada vez que paso cerca, siento su mirada en mi piel. A veces, el verdadero terror no reside en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en esos momentos que nos hacen dudar de nuestra propia cordura. La carretera serpenteante se adentraba en la oscuridad de la noche. Este era el último trayecto que le quedaba a Javier antes de llegar a casa. Había estado trabajando toda la semana, y la idea de estar ya en su piso le llenaba de alivio. Sin embargo, fue en un tramo solitario, rodeado de árboles altos, cuando vio algo que le heló la sangre. Una sombra alargada, esquinada, parecía moverse con él, como si entrara y saliera de su campo de visión. Espoleado por el temor, aceleró el coche, pero la sombra se proyectaba cada vez más cerca. No era solo su imaginación. Había un rostro, una figura con ojos brillantes que le observaban fijamente.